cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy considerando la historia de David y Mefiboset. Y decíamos en nuestro programa anterior que lo que David había hecho por Mefiboset era maravilloso. Pero que hay también otras lecciones impresionantes aquí que en verdad son grandes verdades espirituales que debemos mirar con atención. Y en primer lugar dijimos que un hijo de Dios debe reconocer que él también es cojo. Y señalamos que nuestros pies nos meten en apuros. Es muy interesante la manera en que el alma y los pies van tan unidos en las Escrituras. Y después de considerar algunas de las palabras de David en los Salmos, llegamos a la conclusión de que en verdad todos somos cojos ante Dios. Ahora hay otro aspecto más aquí en esta historia que es asombroso. David extendió su bondad hacia Mefiboset por amor a Jonatán, y no por amor a Mefiboset. En verdad no había conocido al muchacho nunca antes. Hizo lo que hizo por su amor por Jonatán, a quien amaba mucho. Cuando David miró a este joven, no vio en él a un cojo, sino a Jonatán mismo. Había hecho un pacto con Jonatán, y la bondad y la misericordia, y así la gracia que extendió a uno, fue por amor a otro. ¿Quiere usted saber, amigo oyente, lo que David pensaba de Jonatán? Creía que era una persona maravillosa. Ahora Dios le ha salvado a usted, y me ha salvado a mí, por amor de otro también. Y ese otro es la persona del Señor Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 6, que nos hace aceptos en el amado. Cuando Dios lo ve a usted y me ve a mí en Cristo, entonces nos acepta y nos salva. Lo interesante es que David no dijo nada en cuanto a los pies lisiados de Mefiboset. No hay constancia de que David jamás mencionara este asunto o lo aludiera. Nunca le decía, hombre, qué lástima que seas cojo. Lo trató más bien como príncipe. Se sentó a la mesa del rey y sus pies fueron cubiertos de lino. Amigo oyente, a Dios también se le olvida el pecado porque ha sido deshecho por la muerte de Cristo. Nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo. Esa es la única manera, repito, esa es la única manera en que Dios puede perdonar nuestros pecados. El escritor a los Hebreos en el capítulo 10 de su carta, versículo 17, dice, «Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones». Es interesante también notar que Mefiboset tampoco dijo algo en cuanto a los pies lisiados. Ahora, ¿de qué hablan David y Mefiboset cuando se sentaban a la mesa? Bueno, hablaban de otro. ¿Y sabe usted de quién hablaban? Hablaban de Jonatán. Mefiboset también amaba a Jonatán. Jonatán era el tema de su conversación. Ahora, ¿de qué debemos hablar nosotros, amigo oyente? Algunos cristianos se deleitan en hablar de los días del pasado cuando vivían en el pecado. También se gozan de abusar de otros hermanos. Es una lástima que cuando nos juntamos no hablemos acerca de otro, tal como lo hicieron David y Mefiboset. El Señor Jesucristo, amigo oyente, debe ser el tema principal, el tema central de nuestra conversación. Había otros que se sentaron también a la mesa del rey, los cuales tampoco hablaban de los pies lisiados de Mefiboset. Había una gran compañía que comía a la mesa del rey. Un día vieron traer a la mesa a este cojo. Ahora los chismosos no se dijeron,
¿Oíste cómo sucedió esto? En lugar de hablar ellos, escucharon al rey. Oyeron al rey alabar a Mefiboset. No tenían tiempo para entregarse a la conversación. Sus corazones rebosaron de amor para con este muchacho. Es que, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 13 versículos 7 y 8, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amigo oyente, estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación. Ahora que sepamos, David nunca pudo hacer que este muchacho caminara. Si usted ve, amigo oyente, que no le es posible caminar agradando a Dios, acuda entonces al Señor Jesucristo. Cristo dijo al paralítico, usted recordará ya en el Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículos 1 al 8, cuando los amigos del paralítico bajaron a este enfermo por el techo, Jesús le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Y Dios le dice a usted y me dice a mí hoy, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amigo oyente, Cristo está enviando una invitación hoy en día por los caminos y por los vallados y por las calles de su pueblo. Está diciendo, venga a mi mesa de salvación, así como está, aun si es cojo, y le daré a comer. Recuerde sus palabras allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo 28, donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También en el Evangelio según San Juan capítulo 7 versículo 37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es una descripción maravillosa la que tenemos aquí en este capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Y bien, llegamos así al capítulo 10. Y en este capítulo 10 los mensajeros de David enviados para consolar a Hanún son tratados villanamente. Los amonitas son vencidos, y los sirios son derrotados. Hemos visto ya los triunfos de David. Llegamos ahora a sus males. Ahora ha llegado a ser uno de los grandes reyes de la tierra. En este capítulo 10 veremos que derrota a los amonitas y a los sirios, pero su motivo, según lo vemos nosotros, no es el mejor. Su móvil aquí es vengarse del agravio que sufrieron sus mensajeros, quienes fueron enviados a Hanún, rey de Amón. Comencemos pues el estudio de este capítulo 10, leyendo los primeros 3 versículos. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Se puede ver que esta gente no tenía ninguna confianza en David. Creían que quería atacarlos. Y dice el versículo 4, entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad, hasta las nalgas, y los despidió. Amigo oyente, eso sí fue un verdadero agravio. No podemos pensar en otra cosa que sea mayor agravio que ese. Ahora David era lo suficientemente magnánimo y se encuentra en una posición donde pudo haber ignorado tal insulto, pero no lo ignoró. Fíjese usted lo que hizo. Leamos ahora los versículos 5 y 6 de este capítulo 10 del segundo libro de Samuel. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Istob 12,000 hombres. Ahora los amonitas vieron que David iba ahora a atacarlos porque habían insultado a sus mensajeros, y entonces procedieron a alistarse para la guerra. Continuemos con los versículos 7 hasta el 13 de este capítulo 10,
del segundo libro de Samuel. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istop y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel, y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. David en estos tiempos es un general experto y un guerrero tosco pero eficaz. Es uno de los grandes reyes de la tierra. Le es posible vencer a este enemigo. Prosigamos con los versículos 14 hasta el 19. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón, y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió a Hadadezer, e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadadezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David, y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel. Y David mató de los sirios a la gente de 700 carros, y 40,000 hombres de a caballo, y hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Una gran matanza tuvo lugar aquí, y parece como si David en verdad se vengara personalmente del enemigo. Dice, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Esto establece a David sin duda alguna como el gran soberano de aquel entonces. Y pasamos ahora al capítulo 11. En este capítulo, Joab sitia a Rabá. David comete adulterio con Betsabé. Urías lleva a Joab la carta que significa su propia muerte. Urías es muerto y David toma por esposa a Betsabé. Los dos grandes pecados de David fueron cometidos mientras se quedó en Jerusalén, en lugar de salir con su ejército a librar la batalla. David primero cometió adulterio con Betsabé, y luego conspiró el asesinato del esposo de Betsabé, Urías. David creía que había salido impune en cuanto a su pecado, pero lo que hizo fue desagradable ante los ojos de Jehová. Este capítulo 11 nos trae a los grandes pecados de David. Aquí es donde el enemigo entra y donde el enemigo culpa a David. Creemos francamente que el enemigo tiene derecho de culpar a David por lo que hizo. Dios lo llama pecado y David será castigado por ello. Comencemos leyendo el primer versículo de este capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo del año cuando los reyes siempre salían al frente de sus ejércitos, a la guerra. En otras palabras, las naciones tenían épocas de guerra, así como hoy en día tenemos épocas de caza o de pesca. En cierta estación del año se puede cazar y en otras estaciones es prohibido hacerlo. Y eso es cierto hoy en día, en nuestras guerras modernas. Por ejemplo, cuando era tiempo de los monzones en Vietnam, la guerra menguaba. El hecho es que la guerra casi cesaba del todo porque los soldados se hundían en los pantanos, y la lluvia impedía que los aviones despegaran. Después de pasar los monzones, la guerra comenzaba nuevamente. Ahora, las técnicas de la guerra en los tiempos de David probablemente eran mucho más modernas que lo que creemos. El estado atmosférico en aquel entonces tenía mucho que ver con el hecho de si peleaba o no se peleaba.
Lo trágico en cuanto a las dos guerras mundiales es que el rudo clima invernal causó mayores estragos que lo que pudo causar cualquier enemigo. Muchas veces en la Segunda Guerra Mundial el tiempo era un obstáculo mucho mayor que el enemigo mismo, pero siempre trataban de seguir peleando. Por lo menos en los tiempos de David había un tiempo para la guerra. Quizás hasta eran un poco más civilizados que lo que somos nosotros. Por lo menos reconocían que había un tiempo cuando era posible gozar de una paz relativa. Ahora David envió a Joab y al ejército a combatir contra los hijos de Amón. David no les acompañó, se quedó en Jerusalén. Esto no era según su manera habitual de actuar. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, amigo oyente, por qué se quedó David? Bueno, podemos ofrecer una sugerencia. Según nuestro parecer, después que David construyó su palacio lo encontró demasiado cómodo. Era bastante diferente a la cueva de Adulam. El palacio era también muy diferente a algunos de los lugares donde había pasado su juventud. Su palacio era un lugar de lujo y comodidades. Creemos también que David amaba al monte de Sión y que quería quedarse allí. Esta es una de las cosas que ha hecho caer a tantos hombres y mujeres. En realidad, nuestra prosperidad hoy en día ha llegado a ser como una maldición para muchos de nosotros. Nuestra relativa comodidad ha llegado a ser causa de tanta maldad en nuestras naciones. Pero David se quedó en Jerusalén. Esa fue su primera gran equivocación porque debió haber salido a la guerra con sus hombres. Avancemos ahora con el versículo 2 de este capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. En aquel entonces el terrado era un lugar al cual la gente iba en la tarde. No tenían los porches y patios como los tenemos hoy en día. La antigua ciudad de Jerusalén era muy compacta y el terrado llegaba a ser un lugar donde se reunía la familia. David, pues, subió al terrado de su palacio y allí caminaba de una parte a otra. Quizá estaba un poco nervioso. Suponemos que se preocupaba con algunos problemas. Sus hombres estaban peleando en el frente y es posible que sintiera remordimientos en su conciencia por no haberles acompañado. Al caminar, miró a su alrededor y vio entonces a esta mujer que estaba bañándose. Ahora, no estamos tratando de absolver a Betsabé de este pecado al decir que fue el pecado de David. Dios culpa a David, pero Betsabé fue un factor que contribuyó a su pecado. Ella pudo haber sido más modesta. Amigo oyente, estamos viviendo tiempos cuando el modo de vestir de la mujer ha llegado a ser una gran tentación para los hombres. Y nos preguntamos en cuanto a muchas mujeres, aun entre las mujeres cristianas, si es que no se dan cuenta de lo que hacen cuando se visten con cierta clase de ropa. Tengo que confesar, amigo oyente, que he asistido a cultos en muchas iglesias donde he visto levantarse a la solista para cantar un himno que lo llevaría a uno hasta las puertas del cielo. Luego la he visto sentarse en una forma tan inmodesta que es capaz de llevarlo a uno a las puertas del mismo infierno. Permítame decirle, amigo oyente, que esta mujer Betsabé también fue culpable en parte. ¿Qué hacía ella bañándose en público? Ahora, cuando decimos en público, queremos decir que ciertamente a David le fue posible verla desde el terrado de su palacio. Y nos preguntamos si ella no creía que hubiera la posibilidad de que David u otros no la vieran y que se bañara así de adrede. Sin duda conoció la fama de David en cuanto a las mujeres. Pero bien, prosigamos la lectura aquí en el versículo 3 de este capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Ahora Betsabé en realidad era extranjera. Sigamos adelante con el versículo 4. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Esta es la historia, y ha sido descrita en un lenguaje breve y sencillo. Es imposible no comprender el verdadero sentido, ¿verdad? Si David hubiera estado en el campo de batalla con sus hombres, esto nunca habría sucedido. Si Betsabé se hubiera bañado dentro de la casa, tampoco habría pasado nada. Y el versículo 5 de este capítulo 11 dice, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Ahora David tiene aquí un verdadero problema. ¿Qué va a hacer? Urías, esposo de Betsabé, es uno de los valientes de David, es seguidor de David. Y entonces veamos lo que ocurre aquí en los versículos 6 y 7.
Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. David fingió que hacía volver de la guerra a Urías para consultar con él y darse cuenta de cómo iba la guerra. Y el versículo 8 dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. David hace todo lo que puede, en este caso, para tratar de absolverse de cualquier culpa. Y dice el versículo 9 de este capítulo 11 del segundo libro de Samuel, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Ahora Urías durmió a la puerta de la casa del rey, dice aquí, y esto revela la lealtad de Urías al rey David. En un tiempo de guerra, este hombre no quería ir a su propia casa. Y esto en verdad sorprendió a David. Fue un reproche para David mientras que él disfrutaba del lujo de su palacio. Continuemos con el versículo 10. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? David trata de poner a Urías en una posición en que a David no le pueden echar la culpa por el niño. Y dice el versículo 11, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Urías fue un gran hombre. Fue completamente leal a David. Eso hizo que el doble pecado de David fuera aún mayor. Urías dijo, el ejército y mi comandante están en el campo, se hallan en gran peligro. No estoy para volverme a casa y disfrutar de lujos y comodidades. Y veamos lo que hace David entonces aquí en los versículos 12 y 13. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Ahora David trata otra cosa para embaucar a Urías a fin de que se vaya a su casa. Ahora David logra que Urías se emborrache, pero aún así este hombre no vuelve a su casa. Y dicen los versículos 14 y 15, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Según nuestro parecer, amigo oyente, esta es la peor parte del pecado de David. Con premeditación él planeó el asesinato de Urías, y esto es inexcusable. La palabra de Dios nos da un relato completo de lo que David hizo. Dios no lo encubrió, sino que lo puso de manifiesto. Estos son los hechos, y David es culpable. Prosigamos con los versículos 16 y 17 de este capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Esto hiela la sangre, ¿no le parece? Avancemos con los versículos 18 al 25 ahora. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Ahimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto,
Porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Estas son palabras muy piadosas que salen de la boca de David, amigo oyente. Es un verdadero pecador. Ha hecho una cosa terrible. ¿Qué se va a hacer ahora? Bueno, Dios lo castigará. Pero por hoy vamos a detenernos aquí. Continuaremos este interesante estudio, Dios mediante, en nuestro próximo programa.